Últimamente se escucha muchísimo sobre los candidatos presidenciales en Colombia, ¿verdad? Vemos sus debates, sus alianzas, sus plataformas. Sin embargo, ¿qué tanto conocen realmente de su niñez? Bueno, acompáñenme en este análisis porque hoy vamos a responder precisamente esa pregunta usando un enfoque geopolítico y una narrativa súper sencilla. Vamos a descubrir de dónde vienen verdaderamente estas figuras políticas. Y es que esa es la gran cuestión aquí. ¿Qué tanto sabemos en serio sobre los primeros años de vida de estas personas que hoy aspiran al poder máximo? Y más importante aún, ¿cómo es que esos años formativos terminan reflejando y de alguna manera encapsulando la compleja historia del país? Piénsanlo, no es un tema menor. Para entender esto, nuestra agenda va a explorar 5 orígenes muy distintos. Pasaremos por el linaje aristocrático de Paloma Valencia, los contrastes urbanos de Sergio Fajardo, el entorno de Abelardo de la Espriella, el activismo de Claudia López y el exilio de Iván Cepeda. Al final, revisaremos cómo todo esto se refleja en sus políticas de infancia. Empecemos con el número 1, Paloma Valencia y su linaje aristocrático. Nacida en la histórica ciudad de Popayán en 1978, el trasfondo de Paloma Valencia no es el típico de las anécdotas de barrio o juegos infantiles comunes. Estamos hablando de una dinastía política profunda. Fíjense que esta genealogía se remonta en Popayán hasta el año 1710. Es una familia inmersa en la aristocracia de manera ininterrumpida. Su bisabuelo materno, Francisco Lacerna Bravo, acumuló una gran riqueza durante la hegemonía conservadora, y por el lado paterno, creció literalmente a la sombra de su abuelo, el expresidente Guillermo León Valencia. Básicamente, el poder era el aire que se respiraba en su casa. Y claro, esta crianza tan resguardada y conectada tiene un vínculo lógico con su visión en la vida adulta. Fue en sus años universitarios, en la Universidad de los Andes, donde sintió una enorme atracción por el discurso del entonces gobernador Álvaro Uribe, una visión en la que el Estado, sí, ese mismo Estado que su familia ayudó a construir, debe tener el control total. Pasamos al número 2, Sergio Fajardo y sus contrastes urbanos. Aquí la historia da un giro interesante. Fajardo, nacido en Medellín en el 59, relata una infancia que transcurría casi entre dos mundos. Por un lado, una vida sumamente cómoda en una urbanización que de hecho fue diseñada por su propio padre, el reconocido arquitecto Raúl Fajardo, el mismo del edificio Coltejer. Pero, por otro lado, cuenta cómo cruzaba en bicicleta hacia el barrio obrero vecino de La Magnolia. Es una narrativa que intenta resaltar cómo la fricción de estos dos mundos urbanos despertó en él una conciencia social temprana. Ahora, al revisar su educación formal, surge una historia geopolítica clarísima. El exclusivo Colegio Benedictino de Santa María le brindó unas redes de poder impresionantes. Para que se hagan una idea, por esos mismos pasillos caminaba, un par de cursos más adelante, Álvaro Uribe. Lo curioso aquí es que a pesar de tener acceso a este ecosistema de élite desde muy joven, su entrada a la política pública fue bastante tardía, allá por 1995, a raíz de una invitación a una comisión de paz. Vamos con el número 3, Abelardo de la Espriella y el entorno de poder. Si miramos los años formativos de este abogado y candidato, nacido en el 78 en Montería, el relato cambia drásticamente. Él mismo cuenta la historia de un niño prodigio de los negocios a los 11 años. Hay relatos de cómo administraba solito kioscos de Postobón, manejando fajos de billetes y hasta presentando programas en la radio regional a los 12 años. Es la clásica historia del éxito impulsado puramente por el esfuerzo individual, o eso parece. Pero, y aquí entra la geopolítica, si abrimos un poco más el panorama temporal de esos años, vemos otra perspectiva. Justo mientras ocurría este éxito infantil, su padre construía una carrera de poder formidable en Córdoba. Magistrado en el 89, candidato a la gobernación en el 94 y al Senado en 2002, en una época marcadísima por el auge del paramilitarismo en la región. Y casualmente, es en ese mismo 2002 cuando un jovencísimo Abelardo logra abrir su gigantesca firma de abogados. Resulta bastante evidente que ese genio empresarial estuvo muy bien respaldado por estas sólidas redes familiares. Cuarto lugar, Claudia López y el activismo estudiantil. Regresamos a Bogotá con Claudia López, nacida en 1970. Su trayectoria es mucho menos lineal.
Escuelas públicas, privadas, un internado en Funza, todo sostenido por el salario de maestra de su mamá. Y aquí ocurre un cruce espectacular con la historia mundial. Ella quería ser médica y se había ganado una beca para estudiar en Polonia. Pero en 1989 cae el muro de Berlín. El Estado comunista colapsa, la beca desaparece y el viaje se cancela. Imagínense, un evento global cambiando su destino por completo, empujándola a unirse, en 1990, al movimiento de la Séptima Papeleta. Para darles un poco de contexto, la Séptima Papeleta fue un movimiento histórico de estudiantes que presionó, mediante un voto simbólico, para crear la Constitución de 1991. Este evento es el que define a López. Nos muestra a alguien que entró a la política activada por la movilización ciudadana y no por heredar contactos o linajes. Llegamos al número 5, Iván Cepeda y el exilio político. El punto crucial con Iván Cepeda, nacido en el 62, es entender cómo el conflicto armado moldea a un líder desde la cuna. Su línea de tiempo temprana es de tensión extrema. Ese mismo año, su padre, Manuel Cepeda, es encarcelado. Luego viene la famosa Operación de Marquetalia en el 64. Y debido al activismo comunista de sus padres y a la persecución constante, toda la familia es forzada a exiliarse a Cuba en el 65. Es decir, una infancia dictada enteramente por la supervivencia política. Y presten mucha atención a esta intersección histórica, porque parece película. Por un lado, tenemos a la familia de Paloma Valencia, con su abuelo presidente dando la orden para las operaciones en Marquetalia. Y por el otro, la familia de Iván Cepeda, cuyo padre terminó siendo prisionero político por esos mismos eventos. Es, literalmente, el rol de quien ejerce el peso del Estado frente al rol de quien es perseguido por él. Pero esperen, que la historia tiene otra vuelta de tuerca increíble. Resulta que Álvaro Pío Valencia, un tío abuelo de ideología comunista que pertenecía a la conservadora familia de Paloma Valencia, fue, ni más ni menos que el mentor político del padre de Iván Cepeda allá en Popayán. Esto nos demuestra de una manera brutal cómo las historias del conflicto y la política colombiana están íntimamente entrelazadas bajo la superficie. Y por último, el número 6, políticas de infancia. Entonces, sabiendo de dónde vienen, ¿cómo impactan estas infancias en lo que proponen hoy? Analizando sus programas encontramos esto. Claudia López propone un sistema de infraestructura local con manzanas del cuidado y créditos para micronegocios. Sergio Fajardo se inclina por programas técnicos como el PADE para nutrición y un ingreso mínimo garantizado. Iván Cepeda pone en el centro a las madres comunitarias y la soberanía alimentaria. Y Abelardo de la Espriella busca monetizar la economía del cuidado ofreciendo subsidios maternales. Como dato curioso, al momento de hacer esta revisión, la plataforma de Paloma Valencia solo le dedicaba 6 líneas al tema de las madres cabeza de hogar. Todo este recorrido geopolítico nos deja con una reflexión clave. Entender los orígenes de estas figuras, ya sea desde las mansiones de la élite o desde el frío de un exilio político, es indispensable para comprender qué fuerzas podrían moldear el futuro del país. Así que la gran pregunta que nos queda al final es, ¿podrán estas infancias tan diversas sanar las viejas heridas de la nación? ¿O simplemente terminarán repitiéndolas? Muchísimas gracias por acompañarnos en este profundo análisis. Nos vemos en la próxima